Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Acababa de sonar el timbre y la clase del profesor Levant se instalaba en medio del bullicio habitual. Levant, de unos 40 años, con el pelo canoso y la mirada penetrante, se dejaba notar desde el primer momento. Su reputación lo precedía, rígido, arrogante y con una severidad que dejaba helado incluso al más atrevido. Jamal, de 16 años, era un estudiante tranquilo y reservado, siempre concentrado en sus estudios. Negro, inteligente, pero modesto, pasaba desapercibido para la mayoría de los profesores, excepto para Levant. Esa mañana, un simple error en un problema de matemáticas bastó para desatar la furia del profesor. Jamal, exclamó, señalando con el dedo con rigidez militar. ¿Cómo pudiste escribir semejante disparate? Todos ven que no entiendes nada. La risa de sus compañeros resonó, avergonzada, divertida o asustada. Jamal bajó la cabeza, apretando los puños sobre su cuaderno. Le ardían las mejillas, pero no dijo nada. Levant, en cambio, saboreó cada segundo de aquella humillación, sin darse cuenta de que su arrogancia estaba a punto de volverse en su contra. Unas semanas después, el profesor planteó a la clase un problema complejo, con la esperanza de sorprender a los alumnos más flojos. Jamal, concentrado, se tomó el tiempo de analizar cada detalle. Luego, con calma, propuso una solución. No solo era correcta, sino que superaba con creces la explicación del profesor. Su lógica era clara, su demostración elegante y profunda. Un silencio sepulcral invadió la sala. Levant abrió los ojos de par en par. ¿Cómo podía un estudiante al que había despreciado superarlo así? Por primera vez, sintió el vértigo de la humildad. Su arrogancia, hasta entonces su arma, se volvió contra él. Jamal, en cambio, levantó la vista y fijó la mirada en su maestro, sin odio ni arrogancia, solo con una tranquila confianza que hizo tambalear todas las certezas de Levant. Ese día, Levant comprendió una verdad simple pero difícil de aceptar: la inteligencia y el respeto no se pueden imponer, se revelan. Y, a veces, provienen de quienes consideramos inferiores. El aula estaba en silencio, salvo por el rasgueo de los bolígrafos y el crujido de las páginas. Jamal, sentado al fondo, observaba con calma al profesor Levant escribir ecuaciones complejas en la pizarra. Jamal. La voz del profesor cortó el aire como un trueno. Ven aquí. Muéstrame lo que escribiste para este ejercicio. El joven se levantó lentamente, con el cuaderno apretado contra el pecho. Todos los estudiantes contuvieron la respiración. Levant examinó rápidamente la hoja de papel y exclamó: «Esto es ridículo. No entiendes nada de lo que haces. ¿Cómo te atreves a presentar esto delante de la clase?» Jamal bajó la mirada. Yo estaba pensando. ¿Lo creías? Se burló el profesor. En matemáticas no pensamos, Jamal. Aplicamos la lógica. Pero, al parecer, eso te supera. La risa apagada de sus compañeros resonó en la sala. Jamal sintió que el calor le subía a las mejillas, pero permaneció en silencio. Más tarde, durante el desafío sorpresa del fin de semana, Levant presentó un problema complejo diseñado para atrapar a quienes consideraba débiles. Observó a Jamal con una sonrisa de satisfacción, convencido de que el joven fracasaría. Cuando Jamal levantó la mano para explicar su solución, toda la clase se quedó congelada. No, espera, ¿quieres decir? Empezó Levant, confundido. Jamal detalló cada paso con una lógica implacable, un razonamiento que el propio profesor no había considerado. Así es, e incluso encontraste una forma más sencilla de la que había planeado, balbució Levant, sin poder ocultar su asombro. El silencio reinó durante varios segundos. Entonces, un murmullo recorrió el aula: «Tiene razón». Levant sintió que su orgullo se desmoronaba. Jamal, en cambio, permaneció tranquilo, mirando al profesor con serenidad. Sin sonrisa triunfal, sin arrogancia, solo la tranquila confianza de quien sabe. Para Levant, fue el momento de la verdad.
Acababa de comprender que su arrogancia lo había cegado, y que la humildad que tanto despreciaba era a veces su mayor fortaleza. Al día siguiente, Levant entró al aula con cierta tensión. El recuerdo de la demostración de Jamal aún lo atormentaba. Sabía que su reputación estaba en peligro y sentía que todas las miradas estaban puestas en él. «Abran sus cuadernos, todos», dijo con voz más mesurada, intentando recuperar la autoridad. Pero en el fondo, sabía que ya no podía humillar a Jamal sin consecuencias. Jamal, sentado tranquilamente al fondo, levantó la vista y se encontró con la mirada del profesor. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Levant apartó la mirada. «Hoy vamos a repasar el problema de ayer», dijo Levant, intentando disimular su incomodidad. «Y quiero que todos participen. Especialmente Jamal. Muéstranos de nuevo cómo ves la solución». Un silencio denso se apoderó del aula. Jamal se levantó con calma y reanudó su explicación, detallando cada paso. Pero esta vez, Levant escuchó atentamente, tomando notas en su rincón. Empezaba a comprender, Jamal no solo era inteligente, tenía una forma de pensar que ampliaba su perspectiva. Cuando Jamal terminó, Levant respiró hondo. «Muy bien. Jamal, has hecho algo que no esperaba. Tu lógica es impresionante». La clase murmuró sorprendida. Jamal simplemente asintió con modestia. Levant continuó, con la voz más tranquila, casi vacilante: «Debo admitir que fui demasiado duro contigo, y ahora entiendo que tengo mucho que aprender, incluso de mis estudiantes». Jamal sonrió con sinceridad. «Gracias, profesor. No pretendo superarlo. Solo quiero entender y ayudar a la clase». Ese día, Levant comprendió que el verdadero respeto no se impone, sino que se gana. Y por primera vez, sintió el deseo de convertirse en un maestro que inspira, en lugar de uno que intimida. La semana siguiente, Levant entró al aula con una leve sonrisa. Nunca imaginó sentir esa mezcla de nerviosismo y curiosidad cerca de un estudiante. Pero algo en Jamal lo intrigó profundamente. «Hoy vamos a trabajar en parejas», anunció. «Jamal, serás mi asistente en este ejercicio. Quiero que me expliques cómo abordas este tipo de problema». Un murmullo recorrió el aula. Jamal asintió con calma y dio un paso al frente. Los demás estudiantes observaban, entre asombrados y envidiosos. «Está bien, comencemos», dijo Levant, tratando de ocultar su aprensión. Mientras trabajaban juntos en la pizarra, Jamal explicaba pacientemente cada paso, cada razonamiento. Levant escuchaba atentamente, haciendo preguntas, a veces complicadas, a veces sinceras. Y en cada ocasión, Jamal encontraba una respuesta clara y lógica, sin burlarse jamás de él. «Es fascinante», murmuró Levant en voz baja, más para sí mismo que para el estudiante. «Tienes una forma de ver las cosas, que nunca había considerado». Jamal se encogió de hombros con modestia. «Creo que a veces hay que ver las cosas de otra manera». Al final de la hora, Levant sintió una transformación interior. La admiración que inicialmente había negado hacia Jamal se mezcló con una consciencia: tenía mucho que aprender, no solo de matemáticas, sino también de respeto y humildad. Al vaciarse el aula, Levant llamó a Jamal. «Escucha. Me gustaría seguir trabajando contigo en estos temas. No delante de la clase, solo tú y yo. ¿Qué te parece?» Jamal sonrió. «Con gusto, profesor. Creo que podemos aprender mucho el uno del otro». Por primera vez, Levant salió de la sala con una sensación que nunca había conocido: el orgullo de aprender, junto a un estudiante que lo había desafiado no por arrogancia, sino por inteligencia e integridad. La noticia se difundió rápidamente por la clase: Jamal ahora trabajaba directamente con el profesor Levant, uno a uno. Algunos estudiantes, que antes lo habían ignorado o se habían burlado de él, comenzaron a intercambiar miradas envidiosas y a susurrar entre ellos. «Entonces, ¿el pequeño Jamal se está convirtiendo en el favorito de la maestra?», le susurró sarcásticamente un estudiante a su vecino. Jamal permaneció sentado con calma y no respondió.
Sabía que mostrar arrogancia solo empeoraría la situación. Levant, por su parte, sentía una extraña mezcla de orgullo y tensión. Sabía que algunos colegas y estudiantes desaprobaban la relación. Sin embargo, se negaba a dejar que su ego y las opiniones ajenas dictaran sus acciones. Jamal, veamos este problema, dijo Levant durante su sesión privada, colocando un ejercicio particularmente complejo sobre la mesa. Quiero que me muestres tu enfoque antes de intentar nada. Jamal se inclinó sobre el papel, pensando, creo que analizando primero las principales restricciones y luego simplificando ciertos pasos, podemos resolver el problema con mayor eficiencia. Levant asintió, impresionado. Exactamente. Siempre encuentra soluciones que ni siquiera había considerado. Pero los celos comenzaron a surgir entre los demás estudiantes. Algunos empezaron a copiar a Jamal, otros a criticarlo abiertamente. La confrontación era inevitable. ¿Por qué te crees superior, Jamal?, gritó de repente un estudiante en clase. El profesor no necesita tu ayuda. Jamal levantó la vista con calma, sin enojo. No me considero superior. Solo quiero comprender y aprender. Levant intervino con voz firme, déjenlo en paz. Aquí cada uno tiene derecho a aprender a su manera. No es cuestión de superioridad. Un silencio denso se apoderó del aula. Los murmullos se apagaron, pero el ambiente permaneció tenso. Jamal comprendió que ganarse el respeto no solo significaba tener éxito, sino también sortear los celos y prejuicios ajenos. Este capítulo marcó un punto de inflexión. La colaboración entre Jamal y Levant ya no fue solo una experiencia de aprendizaje académico, sino también una lección de coraje, resiliencia y respeto mutuo frente a las críticas. Unas semanas después, Levant anunció un reto para la clase, un problema particularmente complejo, conocido por haber provocado el fracaso de muchos estudiantes el año anterior. Sabía que Jamal sería capaz de resolverlo, pero quería ver hasta dónde podía llegar. Esta vez, quiero que cada uno intente resolver el problema solo, declaró Levant, con la mirada fija en Jamal. Y que gane el mejor. Un murmullo recorrió el aula. Los demás estudiantes ya sabían que prácticamente no tenían ninguna posibilidad contra Jamal. Pero algunos, impulsados por el orgullo, se negaron a dejarse intimidar. Jamal se acomodó, concentrado. Su mente analizó cada detalle, cada posibilidad. Levant, por su parte, sentía un extraño nerviosismo, sabía que Jamal iba a brillar, pero también quería demostrar que aún podía defender su posición como profesor. Después de unos minutos, Jamal levantó la mano. Profesor, he encontrado dos soluciones diferentes. Una sigue el método clásico, la otra es más rápida y lógica. Levant respiró hondo y observó el trabajo. Jamal no solo había resuelto el problema, sino que también había encontrado una solución que Levant nunca había considerado. El profesor sintió una mezcla de asombro y humildad. Es increíble, murmuró Levant. Acabas de mostrarme algo que desconocía, y admito que me has superado. Los demás estudiantes guardaron silencio, algunos sorprendidos, otros admirados. Los celos se convirtieron en respeto. Jamal, modesto, respondió simplemente, gracias, profesor. Pero creo que también me ha enseñado mucho. Levant sonrió, esta vez con sinceridad. Sí, y creo que ambos crecimos con esta experiencia. Me recordaste por qué enseñar también es aprender. Ese día, la dinámica en el aula cambió para siempre. Jamal ya no era solo un estudiante brillante, era un ejemplo de resiliencia, calma y perspicacia. Y Levant, por primera vez, comprendió que un maestro no domina a sus alumnos, sino que los guía y aprende junto con ellos. Unos días después del desafío final, la clase parecía transformada. Los murmullos celosos y los susurros burlones habían dado paso a un respeto general por Jamal. Incluso los estudiantes más escépticos comenzaban a reconocer su inteligencia y paciencia. Levant entró al aula con una calma renovada. Ya no era el profesor arrogante que buscaba impresionar o intimidar. Había comprendido que la verdadera enseñanza se basaba en el diálogo y la escucha. Hoy vamos a repasar algunos conceptos avanzados, anunció. Y esta vez,
me gustaría que todos compartieran sus ideas. Jamal, puedes empezar. Jamal se levantó y explicó un concepto difícil con claridad y sencillez. Los demás estudiantes tomaron notas, algunos hicieron preguntas que nunca antes se habrían atrevido a hacer. Levant los observó con satisfacción. Después de clase, un pequeño grupo de estudiantes se acercó a Jamal. Eres realmente impresionante, y el profesor ha cambiado gracias a ti. Jamal se encogió de hombros con modestia. Aprendemos todos los días, no solo en la escuela. A veces, simplemente hay que ver las cosas de otra manera. Levant, que guardaba sus cosas en su escritorio, los escuchaba con una sonrisa. Sabía que la dinámica de su clase había cambiado, pero lo más importante, sentía su propia transformación. Jamal, lo llamó, gracias. Me has enseñado más que cualquier manual o curso de formación. Me has recordado por qué elegí esta profesión. Jamal sonrió. Y me enseñaste que un maestro puede ser un mentor, no solo un juez. Para Levant, esta experiencia fue una revelación. La humildad, el respeto y la curiosidad no son cualidades opcionales, sino la base de la verdadera enseñanza. Y para Jamal, fue la confirmación de que la inteligencia y la paciencia pueden cambiar no solo su propia vida, sino también la de quienes lo rodean. La administración escolar había anunciado una competencia académica excepcional, cada clase debía presentar un proyecto complejo ante un jurado de profesores e invitados externos. Levant sabía que esta era una oportunidad para que Jamal brillara, pero también para demostrar que su colaboración había dado sus frutos. Jamal, esta vez tendrás que presentar el proyecto delante de todos, dijo Levant al entrar en la sala. Confío en ti para guiar la clase. Jamal asintió, tranquilo pero concentrado. Los demás estudiantes, antes celosos o escépticos, ahora estaban motivados y listos para trabajar juntos. El día de la presentación, el salón principal estaba abarrotado. Los estudiantes estaban nerviosos, pero Jamal se mantuvo firme y confiado. Levant, a su lado, sintió un orgullo que nunca antes había conocido. Al hablar, Jamal explicó cada paso del proyecto con claridad y precisión, involucrando a sus compañeros. Respondió con seguridad a las preguntas del jurado, demostrando no solo su comprensión, sino también su capacidad para guiar e inspirar a otros. Al final de la presentación, un respetuoso silencio llenó la sala, seguido de un entusiasta aplauso. El jurado quedó impresionado, e incluso los estudiantes más críticos de la clase reconocieron el valor de Jamal y la transformación del profesor. Levant se volvió hacia él y susurró, me has mostrado lo que significa ser un verdadero líder, y un verdadero estudiante. Jamal sonrió con modestia. Y me enseñaste que un maestro puede aprender de sus alumnos. Ese día, Levant comprendió plenamente que enseñar no se trataba de dominar, sino de compartir y de humildad. Jamal, por su parte, había demostrado que la paciencia, la inteligencia y la modestia podían transformar incluso los corazones más cerrados. La clase abandonó el salón entre aplausos y Levant sintió una nueva emoción, el orgullo de quien se atrevió a cambiar y la certeza de que el verdadero éxito está en el aprendizaje mutuo. Las semanas posteriores a la competición dejaron una profunda huella en la escuela. La reputación de Jamal había cambiado por completo, ya no era solo el chico callado del fondo de la clase, sino un ejemplo de inteligencia, paciencia y liderazgo. Los estudiantes acudían a él en busca de consejo, e incluso aquellos que antes se burlaban de él buscaban aprender de él. Levant, por su parte, se había transformado como profesor. Ya no buscaba intimidar ni dominar a sus alumnos, sino guiarlos y estimular su curiosidad. Su relación con Jamal le había abierto los ojos a una verdad simple pero esencial: enseñar es un intercambio, y la humildad es la clave del éxito. Una mañana, mientras la clase se preparaba para un nuevo conjunto de proyectos, Levant observó a Jamal ayudar a un grupo de estudiantes a resolver un problema complejo. Sonrió, reconociendo en silencio al estudiante al que una vez había humillado, quien ahora lo guiaba tanto como él guiaba a la clase. ¿Saben?, dijo Levant, poniéndose de pie frente a la clase, lo que hemos aprendido juntos no se trata solo de matemáticas o ciencias. Hemos aprendido a escuchar, a respetar y a compartir nuestros conocimientos. Jamal me recordó que todos tienen algo que aportar, sin importar de dónde vengan.
Los estudiantes escucharon atentamente, algunos asintiendo, otros sonriendo tímidamente. La lección de Levant no solo era académica, sino también humana. Más tarde ese mismo día, Jamal se acercó a él. «Profesor, gracias por su confianza, y por cambiar». Levant puso la mano sobre el hombro del estudiante y respondió, «No, Jamal. Gracias. Me enseñaste que la grandeza no se mide por la autoridad, sino por la capacidad de aprender e inspirar». Toda la escuela sintió esta transformación. Los profesores comenzaron a revisar sus métodos de enseñanza, y los alumnos comprendieron que el respeto y la inteligencia no se pueden imponer, se ganan con el ejemplo y la perseverancia. Así, lo que comenzó como una humillación se transformó en una lección duradera, que afectó no solo a un profesor y a un alumno, sino a toda la comunidad escolar. Unos meses después, la escuela celebró una ceremonia para premiar los proyectos más destacados del año. Naturalmente, la clase de Levante fue invitada a presentar el trabajo de Jamal y sus compañeros. Cuando Jamal subió al escenario para explicar el proyecto, Levant sintió una profunda emoción. Ya no era el niño al que había humillado unos meses antes, era un líder, respetado y admirado por todos. El presidente del jurado, impresionado por la presentación, se dirigió a la clase. Este trabajo demuestra no solo una gran maestría intelectual, sino también un espíritu de colaboración y respeto. Enhorabuena a todos. Y en particular a Jamal, por su ejemplar labor. Los aplausos resonaron por toda la sala. Jamal sonrió modestamente e inclinó la cabeza. Levin, con los ojos húmedos, estaba a su lado. Jamal, murmuró, me has enseñado más de lo que jamás imaginé. Estoy orgulloso de ti. Jamal respondió con calma, y yo, profesor, estoy agradecido de que haya podido cambiar. Gracias por escucharme y guiarme. En ese momento, Levant comprendió plenamente que el verdadero éxito no residía en las calificaciones ni en los resultados, sino en cómo la enseñanza y el aprendizaje pueden transformar vidas. La ceremonia finalizó con una ovación de pie. Estudiantes, profesores e invitados presenciaron una lección de humildad, valentía y respeto. Jamal y Levant habían cambiado no solo a sí mismos, sino a toda su comunidad. Ese día, todos salieron de la sala con una nueva convicción: aprender, enseñar y respetar son fuerzas capaces de transformar el mundo, un estudiante y un maestro a la vez. En los meses siguientes, la vida escolar volvió a la normalidad, pero nada volvió a ser igual. Jamal continuó destacando académicamente, a la vez que guiaba con paciencia y modestia a sus compañeros. Se había convertido en un ejemplo de perseverancia e inteligencia para todos. Levant, sin embargo, ahora enseñaba con un enfoque completamente diferente. Ya no usaba el miedo para imponer su autoridad, sino la confianza y el ánimo. Sus alumnos lo respetaban profundamente, y sentía una nueva satisfacción, la de verlos crecer y prosperar. Una mañana, Levant vio a Jamal ayudar a un grupo de estudiantes a resolver un problema particularmente complejo. Sonrió para sus adentros. Este chico al que había humillado unos meses antes se había convertido no solo en un estudiante brillante, sino en un líder nato. Jamal, dijo Levant acercándose, me recordaste por qué elegí esta profesión. Enseñar no se trata solo de transmitir conocimientos, se trata de inspirar, aprender y crecer con ellos. Jamal miró hacia arriba y respondió, y me has demostrado que un verdadero maestro no solo corrige errores, sino que sabe aprender de sus alumnos. Levant asintió. Juntos, sabían que esta experiencia había cambiado sus vidas para siempre. Jamal había aprendido a confiar en su inteligencia y paciencia, y Levant había aprendido humildad, respeto y el valor de la verdadera mentoría. Al amanecer, una sensación de renovación inundó el ambiente. Las lecciones aprendidas este año seguirían inspirando a otros estudiantes y profesores, y la historia de Jamal y Levant seguiría siendo un ejemplo de lo que se puede lograr con inteligencia, humildad y colaboración. El aula, la escuela e incluso el profesor se transformaron. Y para Jamal y Levant, esto fue solo el comienzo de un futuro prometedor, donde el aprendizaje y la enseñanza nunca volverían a ser lo mismo.